Ahora sí. Bien, habíamos visto ya los distintos tipos de deformación que hay: longitudinal, deformación de corte, deformación volumétrica y también la deformación transversal con el efecto Poisson. Bien, habíamos visto que la constante de igualdad, que en la primera deformación longitudinal, la cual la constante de proporcionalidad que habíamos introducido en la ecuación la hemos llamado módulo de Young, que es una constante. Tiene un nombre especial, módulo de Young, en función de que alguien, Thomas Young, justamente había calculado este módulo para distintos materiales, y para las deformaciones de corte y deformación volumétrica, sus constantes, sus módulos de elasticidad no tienen un nombre especial, simplemente módulo de corte para la deformación de corte y para la deformación volumétrica, módulo volumétrico. No es un nombre especial porque al final de cuentas estos dos módulos son consecuencia del módulo de Young y el coeficiente de Poisson. ¿Ya? Para deformación longitudinal, módulo de Young, y el coeficiente de Poisson, que establece las deformaciones transversales en una deformación longitudinal. Bien, no son nombres especiales el de corte y el volumétrico, porque por estas dos constantes, el de Young y el de Poisson, fácilmente se pueden calcular las constantes de elasticidad de corte y volumétrico para cualquier otro material, si es el que conocemos, el de Young y Poisson. Bien, es por eso que vamos a ver esa relación entre esos módulos, ¿no? de corte con el Young-Poisson y el volumétrico con el módulo de Young y Poisson. Empezaremos con el módulo volumétrico, la relación que existe el módulo volumétrico con el módulo de Young y el coeficiente de Poisson, el más sencillito. Bien, recuerden, módulo de Young para deformaciones longitudinales, que establece el incremento, la variación en la longitud paralela a la fuerza, y el coeficiente de Poisson también para deformaciones longitudinales, solo que establece la deformación transversal, la que es perpendicular a la fuerza. Bien, entonces en un módulo volumétrico habíamos visto este sistemita, un cubo por su simetría, estamos tomándolo de esa forma, por su simetría más simple, para que el estudio también sea más simple. Con otros cuerpos, por supuesto, el resultado también es el mismo, solo que con otros cuerpos geométricos la matemática solo se hace un poco más pesada, pero el resultado final es el mismo también, las ecuaciones son similares, son las mismas. Entonces tenemos este cubito con todas sus áreas iguales, y a todas sus áreas se le está aplicando unas fuerzas compresoras, 3 pares de fuerzas, ¿no? Arriba, abajo, izquierda, derecha, de adelante y de atrás. 3 pares de fuerzas, todas estas fuerzas también tienen la misma magnitud, direcciones diferentes, pero la misma magnitud. Ya, entonces, para establecer la relación del módulo volumétrico que existe con el Young, módulo de Young y Poisson, vamos a estudiar la deformación volumétrica desde el punto de vista longitudinal, como si fuera una deformación longitudinal. ¿Ya? Entonces, estas son las deformaciones longitudinales que hay en este sistema. Ya, básicamente, ya sabemos que una deformación volumétrica está establecida por esta relación. El cambio en la presión que es el cociente fuerza sobre área, igual al negativo del módulo volumétrico por la deformación unitaria volumétrica. De esta forma, ¿no? Entonces, vamos a llegar a esta misma ecuación, a esta misma expresión, solo que lo vamos a hacer desde el punto de vista longitudinal. Y de esa forma vamos a poder establecer cómo o de qué forma está relacionado el módulo volumétrico con el módulo de Young y el coeficiente de Poisson. Bien, un segundito. También recordarles, jóvenes, que tienen que registrarse en el Classroom con su correo institucional para que sean las clases mucho más formales también. Y en función a eso vamos a evaluar. De aquí a un tiempo lo que voy a hacer es depurar a los estudiantes que no están con su correo institucional, entonces eso vayan corrigiendo. Ya los que no estén con correo institucional los voy a eliminar del Classroom, ¿no? El correo institucional es su código SIS, @est, creo, .uns.edu, algo por ahí, ¿no? Pero lo tiene. Bien, éxito, jóvenes. Bien, continuemos entonces. Ahora lo analizaremos desde el punto de vista longitudinal, esta deformación. Entonces tenemos una primera compresión que hay en el sistema, las fuerzas de izquierda y derecha, los podemos tomar este de acá. Supongamos que este es F1 y esta, por lo tanto, también, ¿no es cierto? Hay una deformación longitudinal por compresión de izquierda a derecha. Esta es la primera ecuación para esa deformación. ¿Por qué es por compresión la deformación negativa? No módulo de Young, deformación longitudinal. Esta segunda ecuación sería de las fuerzas de adelante y de atrás, ¿no? F2,
Están comprimiéndolo también, por eso negativo. Y esta tercera ecuación serían de las fuerzas de arriba y de abajo, ¿no? También por compresión. Entonces tenemos esos tres pares de fuerzas en el sistema. Por lo tanto, el esfuerzo total del sistema sería la suma de estos tres esfuerzos. Todas las fuerzas tienen la misma magnitud, ¿no? Bueno, acá debería anotarlo con las dos bases para expresar que son de la misma magnitud, ya que no, las direcciones son diferentes de cada una de las fuerzas, pero bueno, en esta ecuación directamente se trabaja con la magnitud, pero para hacer el énfasis en eso, ¿no? Entonces, esta relación, esta igualdad expresa que todas las fuerzas son iguales en magnitud. Claro, direcciones distintas tienen todos, pero su magnitud, la intensidad, el tamaño de esas fuerzas son las mismas. Por lo tanto, como había dicho, el esfuerzo total del sistema sería debido a cada par, debido a la suma de cada par de las fuerzas. Entonces, tenemos este primer esfuerzo, fuerza sobre área, del primer par de fuerzas, de izquierda a derecha, esta fuerza F2 sobre A, del segundo par, de adelante y de atrás, y esta tercera de arriba y abajo, de ese par de fuerzas, ¿no? Entonces tenemos esos tres esfuerzos, que la suma de eso sería todo el esfuerzo del sistema, que en el sistema, que como cada una de las fuerzas son las mismas, y al tratarse de un cubo, todas sus áreas también son iguales, entonces esto sería 3 veces F sobre A. ¿No? F1 es igual a F2, es igual a F3, que a todos esos los vamos a llamar F simplemente, a esos esfuerzos. Entonces, ese es el esfuerzo del sistema. Ya, tenemos una ecuación también para deformaciones volumétricas, para la deformación de volumen, que hay una deformación longitudinal, ¿no? Si se recuerdan, esa ecuación es esta de acá, ¿no? Esta de acá, la que habíamos deducido la anterior clase. Bien, entonces, esta primera ecuación ya lo tenemos de la expresión simplemente fuerza para una deformación longitudinal, fuerza sobre área igual a módulo de Young, delta L sobre L, donde como es ya esta expresión para todo el sistema, esta fuerza sobre área es el esfuerzo, en este caso el esfuerzo del sistema, que en nuestro caso, ese esfuerzo es 3 veces F sobre A, y acá tenemos el negativo en esta expresión porque en todos los casos se trata de compresión, ¿no? Módulo de Young por la deformación longitudinal. Bien, por eso tenemos por un lado, y acá abajo lo que viene cerrado es una ecuación que habíamos demostrado la anterior clase. En base a esto les había dado la tareita para determinar delta de A sobre A, ¿no? Bien, muy parecido el tratamiento para ambos casos. Bien, entonces partimos de esta ecuación para deformación volumétrica. ¿Por qué partimos? ¿Por qué utilizamos esta ecuación? Porque recuerden, es llegar a una expresión similar de deformación volumétrica que habíamos establecido también la relación, la anterior clase, ¿no? A esta ecuación queremos llegar. Y en esta ecuación hay delta de V sobre V, deformación volumétrica sobre volumen inicial. Entonces, es por eso que tenemos esto acá, para poder ya relacionarla con esa ecuación al final de cuentas, ¿no? Bien, entonces de acá despejamos la deformación unitaria longitudinal de la primera ecuación y las reemplazamos en esta segunda ecuación para combinar ambas ecuaciones. Bien, el resultado es este de acá. 3F sobre A, el módulo que está multiplicando, pasa a dividir y el negativo de acá. Ahí está. ¿No? 1 menos 2, coeficiente de Poisson. Y ya está. Ahora lo único que tenemos que hacer es despejar F sobre A, porque este F sobre A, por definición, es la presión. Pero en nuestro caso sería más apropiado hablar de delta de P, variación en la presión, porque debido a un cambio en la presión es que se genera un cambio en el volumen de los cuerpos, ¿no? No directamente a la presión absoluta, sino al cambio en la presión. Entonces, F sobre A despejamos, ¿no? Que va a ser delta de P, el cambio en la presión. Los reemplazamos, en vez de F sobre A, el cociente delta de P, y despejamos. El módulo de Young que está dividiendo pasó a multiplicar, 3 pasó a dividir, y este paréntesis que estaba multiplicando a delta de P pasó a dividir, y hemos dado vuelta a toda la igualdad, ¿no? Y el negativo está acá. Bien, de esa forma llegamos a una expresión similar que es para la deformación volumétrica. Si se fijan, son muy parecidos, donde tenemos delta de P, en el lado derecho de la igualdad tenemos en ambos casos deformación unitaria volumétrica, ¿no? Delta de V sobre V, y tenemos el negativo también, todo es muy parecido, y resulta que esto es una constante, el módulo volumétrico, y resulta que acá también todo esto es una constante, el módulo de Young es una constante, acá el coeficiente de Poisson es una constante, que depende del tipo de material, y todo en su conjunto, todo esto es una constante, ¿no? Porque estos son números constantes también. Entonces, toda esa constante tendría que ser esta otra constante, que es el módulo volumétrico.
Por lo tanto, el módulo volumétrico es igual a todo esto, ¿no? Módulo de Young sobre 3, 1 menos 2 veces el coeficiente de Poisson. Ahí está. Entonces, es la relación. Entonces, si de un material conocemos su módulo de Young y su coeficiente de Poisson, no es necesario recurrir a otro tratamiento experimental para conocer su módulo volumétrico. Simplemente con el módulo de Young y el coeficiente de Poisson ya podemos conocer cuál es el módulo volumétrico del material. ¿Ok? Bueno, para conocer el módulo de Young y el coeficiente de Poisson de un material, para estos dos sí o sí hay que ir por un desarrollo experimental, ¿no? Para conocer esas constantes. Bien, eso tenemos por un lado, lo encuadramos en rojo porque es una ecuación que también sirve para resolver problemas. No va a ser muy utilizado, pero igual, en algunos casos sí lo vamos a utilizar. Bien, ahora desarrollaremos la siguiente relación que existe, bueno, no lo he hecho bien acá, la deformación de corte, ¿no? El módulo de corte con el módulo de Young y el coeficiente de Poisson. Bien, habíamos visto que este es el sistema para un módulo, para una deformación de corte. La fuerza es paralela a la superficie de contacto, ¿no? Y se genera esta deformación delta de X, que es la deformación de corte en el sistema. Lo mismo vamos a hacer para establecer una relación funcional entre el módulo de corte Young y Poisson. Entonces vamos a analizar este sistema desde el punto de vista de deformación longitudinal y vamos a tratar de llegar a una relación similar para una deformación de corte, que era de la forma fuerza sobre área igual S, que es el módulo de corte, o la deformación de corte sobre H, o la deformación unitaria de corte, ¿no? A una relación similar vamos a tratar de llegar, pero desde el punto de vista de deformación longitudinal. Bien, entonces para eso lo que vamos a hacer es descomponer las fuerzas, estas fuerzas F, esta fuerza F, que es la que está actuando sobre la deformación de corte, que es paralela al área. Esas las vamos a descomponer en estas dos fuerzas, F1, F2. Una fuerza que es paralela a esta línea diagonal, esta línea amarilla que he pintado en el interior del cubo, de este bloque rectangular, una que es paralela y otra que es perpendicular. De esa forma estamos descomponiendo esta fuerza, ¿no? Una paralela y otra perpendicular. Es como utilizar un sistema de coordenadas inclinado, con un eje paralelo a esta diagonal, ¿no? Un eje X y el otro eje, bueno, en este caso en Y, ¿no? El eje Y, para descomponer estas fuerzas en esos dos ejes. ¿Qué es lo que está haciendo? Por supuesto, como estamos trabajando con una simetría cúbica también, todas las áreas son iguales, todos los lados, todas las aristas son iguales de este cubo, lo que significa que este lado es L y este también es L, el alto, lo que significa que esto es directamente 45 grados, ¿no? Al trabajar con un cubo, todos los lados son iguales. Si quieren, esto lo pueden ver con un triángulo rectángulo, cateto opuesto L, cateto adyacente también L, entonces con una tangente podemos determinar eso, ¿no? Cateto opuesto sobre cateto adyacente, esto es 1 y shift tangente de 1 es 45 grados. Este ángulo se repite acá y en función de eso descomponemos la fuerza. Entonces F1, que es esta fuerza que es paralela a la línea diagonal, vendría a ser F por el coseno de 45 grados, porque este vector rojo es adyacente al ángulo. En cambio, F2, que es opuesto al ángulo, vendría a ser con el seno, ¿no? F2, seno de 45. F2 sería igual a F, seno de 45 grados. Ahí está. F1 y F2, ¿no? Bien, entonces, como es 45 grados, se pueden dar cuenta también, si esto es 45 grados, por supuesto, esto también es 45 grados. Es la ventaja de estudiar un sistema con alta simetría, porque los vectores F1 y F2 son perpendiculares, forman 90 grados. Entonces, si F1 con F está formando 45 grados, entonces para que todo esto forme 90, esta también debe ser 45 grados, ¿no? Y resulta que el seno de 45 grados y el coseno de 45 grados también son similares. Ambos son raíz de 2 sobre 2. Bien, por lo tanto, eso implica que la magnitud de F1 con la magnitud de F2 son iguales. Es decir, los tamaños de esos vectores F1 y F2 son iguales. Tienen la misma intensidad, ¿no? F1 y F2. Por esta ecuación se puede ver, ¿no? F seno de 45 grados es raíz de 2 sobre 2, F es raíz de 2 sobre 2, y F1, F coseno de 45 grados, y coseno de 45 grados también es raíz de 2 sobre 2. Entonces podemos ver que la intensidad entre ambos vectores F1 y F2 son iguales.
Bien, entonces vamos a estudiar entonces la deformación longitudinal que hay en esta línea diagonal, del cubo, ¿no? Entonces, ¿cuánto se estira? ¿Cuánto se elonga? ¿Cuánto se alarga esa línea? Entonces, esa diagonal se va a alargar debido a dos deformaciones. Una de forma directa, que es la deformación longitudinal producida por F1, prácticamente lo está estirando directamente esa línea diagonal, y otra que es indirecta debido a este par de fuerzas F2, que en realidad esas fuerzas, si las vamos a acomodar bien, vamos a ver que esta otra diagonal perpendicular es la que están comprimiendo F1 y F2, pero por el efecto Poisson, esa deformación indirecta transversal que existe en el sistema va a terminar alargando esta diagonal también. Lo va a ayudar a F1 a que sea un poco más largo. De la misma manera que cuando estiramos una varilla, la deformamos una varilla estirándolo, esta también se adelgaza, ese mismo principio. Si lo comprimimos, se engruesa. Entonces, de esa misma forma está actuando F2 sobre esta diagonal, paralela a F1. Bien, entonces, trasladando los vectores, este vector F2 se viene acá, y este de acá, este otro par, se viene acá, ¿no? Son los mismos vectores, tienen la misma intensidad y la misma dirección, ¿no? Es el mismo vector. Entonces, podemos ver claramente F2 en este gráfico, que esta es la diagonal que está reduciendo F2, esa está comprimiendo, esa diagonal se va a hacer más pequeña, pero al hacer más pequeña eso, también va a estirar esta diagonal que es paralela a F1, lo va a alargar, ¿no? Es de esa forma que está actuando de forma indirecta, deformando esta diagonal paralela a F1, ¿no? Porque una vez que se deforme, esta es la forma que vamos a conseguir. Se nota, ¿no? Acá es perfectamente cuadrado el sistema, y una vez deformado, adquiere esta forma rómbica, como un rombo, ¿no? Como un rombo, ¿no? O un diamante. Y esa es la deformación que ocurre, viéndolo de un lado, en una deformación de corte, ¿no? Ahí tenemos un cuadrado, y esta es la deformación que ocurre. Vemos que tiene forma de diamante o de un rombo, ¿no? Entonces, estamos llegando a la misma deformación, solo que lo estamos analizando desde el punto de vista longitudinal, la deformación en la diagonal, ¿no? Y el mismo cuerpo es, el mismo cuerpo. Bien, entonces, calcularemos la deformación de esa diagonal. No, aquí está más claro, de la deformación de corte que se produce, ¿no? Bien, entonces vamos a calcular el cambio en esa diagonal, en esa línea amarilla del cubo, ¿no? Esta línea punteada amarilla es antes de la deformación, esa es su longitud antes de la deformación, y esta línea amarilla continua es después de la deformación. Por supuesto, es más largo. Hay que calcular cuánto más largo es, ¿no? Donde este delta de X es la deformación de corte que hay en el sistema. Entonces, esa deformación longitudinal en la diagonal es delta de L, que sería longitud final menos longitud inicial. La longitud final es el de la línea amarilla, y la longitud inicial, que es L nomás, no hay necesidad del subíndice inicial, es la longitud de la línea amarilla discontinua. Bien, entonces hay que calcular esas longitudes, es bastante sencillo. Solo son triángulos rectángulos. Para calcular la longitud de la línea discontinua, entonces vemos acá que tenemos un triángulo rectángulo, ¿no? Entonces Pitágoras nomás utilizamos, y lo mismo tenemos para la línea continua amarilla, que sería la longitud final. También tenemos un triángulo rectángulo, ¿no? La hipotenusa nomás hay que calcular ahí por Pitágoras, porque uno de los catetos es h y el otro es h más delta de x. Bien, entonces la longitud inicial sería esto, ¿no? La longitud de la línea discontinua. H, por Pitágoras, raíz cuadrado de un cateto h cuadrado, y el otro cateto también h. En realidad, esta h sería, ¿no? Esta de acá. H. Esto es un triángulo rectángulo. Se nota, ¿no? Es bastante sencillo. Entonces, h cuadrado más h cuadrado, 2 veces h cuadrado, y ese 2, perdón, h como está elevado al cuadrado, sale de la raíz. H es raíz de 2. Bien, ya tenemos la longitud inicial. Ya tenemos la longitud inicial, L. Ahora nos falta la longitud final. En la longitud final es donde trabajamos un poquito más. Entonces, igual Pitágoras. En este caso, la línea amarilla continua es la que vamos a calcular, su hipotenusa. Los catetos son H, y todo este cateto es el otro, ¿no? Tenemos H y todo este cateto que sería H más delta de X, ¿no? Los lados de este triángulo rectángulo, y la línea amarilla continua es la hipotenusa. Entonces, por Pitágoras también, raíz h cuadrado más h más delta de x al cuadrado. Pitágoras igual. Bien, de acá vamos a factorizar h cuadrado de este
paréntesis de acá, con el objetivo de obtener delta de x sobre h. Porque ese cociente delta de x sobre h se va a poder despreciar, porque podemos ver claramente que delta de x es menor que h, y en todos los casos es así. Delta de x es menor que h, ¿no? Entonces, si tenemos un cociente de un número pequeño entre un número grande, esto es más pequeño, se vuelve un número más pequeño. Si esto lo elevamos al cuadrado, un número pequeño elevado al cuadrado, más pequeño aún, tanto que se puede despreciar. Por ahí queremos ir, ¿no? Por eso estamos buscando este cociente. Porque si no utilizamos esa aproximación, esta ecuación se va a hacer mucho más difícil de manejar. Bien, entonces lo que se ha hecho en acá dentro del paréntesis es factorizar h, ¿no? Entonces, de acá tendríamos 1 más delta de x, como no tiene un h, por eso aparece un h en el denominador, y como todo esto está elevado al cuadrado, por eso el cuadrado se distribuyamos, tanto a h como a este corchete, 1 más delta de x sobre h. Por eso ambos están en el cuadrado acá. ¿Okay? Bien, entonces factorizamos h cuadrado, ¿no? Este h cuadrado factorizamos, es un factor común, y como está elevado al cuadrado, podemos sacarlo de las raíces, ¿no? Y justamente lo que les había mencionado, acá vamos a aplicar esa aproximación, delta de x es muy pequeño comparado con h, ese cociente es más pequeño aún, si lo elevamos al cuadrado es mucho más pequeño, ya tan pequeño que se le puede despreciar, ya próximo a cero. Bien, por lo tanto, tenemos acá, se ha factorizado, como les he dicho, el h de esta expresión, ¿no? De acá factorizamos h, acá tendríamos lo siguiente, h cuadrado, de acá queda 1, y de acá queda solo este paréntesis, 1 más delta de x sobre h al cuadrado, y otro paréntesis, y este h, como está elevado al cuadrado, sale de la raíz como h no más. Entonces, por eso es que acá tenemos este h fuera de la raíz, y por eso acá 1, ¿no? De la factorización. Desarrollamos el binomio, acá tenemos un primer término y segundo término, entonces esto es cuadrado del primer término más el doble producto del primero por el segundo, más el cuadrado del segundo término. Y el segundo término justamente llega a la condición que estamos buscando para poder aproximar esto y sea una ecuación mucho más simple y manejable, ¿no? Delta x sobre h al cuadrado, 0. Entonces acá hacemos eso, 0, ¿no? 1 más 1, 2. Y 2 es un factor común también, acá, lo factorizamos, sale de la raíz, como no es al cuadrado no puede salir solo 2, sino tendría que salir con la raíz también. Entonces tenemos acá 1 más delta x sobre h, y todo eso dentro de la raíz. Entonces, ahora vamos a trabajar sobre esta cantidad. La vamos a aproximar a una expresión más manejable, pero utilizando la expansión de Taylor, de Maclaurin en su caso más específico, ¿no? Lo vamos a aproximar a una expresión más sencilla. Ya sabemos que delta de x sobre h al cuadrado ya tiende a 0. Si fuera una potencia mayor al cubo, a la cuarta, a la quinta, mucho más despreciable todavía, ¿no? Elevar esos números pequeños a potencias mucho más grandes los hacen mucho más pequeños todavía. Bien, para que sea sencillo de manejar la ecuación, entonces vamos a hacer un cambio de variable más, delta x sobre h, eso para nosotros va a ser z, lo que significa que si delta x sobre h al cuadrado es despreciable, eso significaría que z cuadrado también sería despreciable, ¿no? Por ese lado. Bien, entonces la ecuación haciendo este cambio de variable, en vez de delta x sobre h, es z nomás. Ya sabemos cuál es la restricción para z, que a partir de z al cuadrado es despreciable. Entonces utilizamos esta formulita de expansión de Taylor, de Maclaurin en este caso, porque la derivada en la cual se va a evaluar, z sub 0, vale 0. Bien, entonces, sumatoria de i hasta n, en realidad esto es hasta el infinito, ¿no es cierto? Este n, 1, 2, 3, 4, 5, etcétera. Este i, perdón, hasta n, pero tenemos un criterio para que esta sumatoria no sea infinita, y ese criterio es justamente esto, ¿no? No necesitamos todos los términos de eso. Entonces, lo que necesitamos saber son las derivadas, ¿no? La función sin derivar evaluada en z sub 0 igual a 0, la primera derivada evaluada en 0, la segunda derivada evaluada en 0, etcétera. Todas esas necesitamos, ¿no? Acá bien clarito, z sub 0 vale 0, ¿no? Lo que significa que esta también sería 0. Bien, entonces la primera, la función, esta sería la función, raíz de 1 más z es la ecuación que queremos analizar, solo que ahí la potencia, perdón, la raíz lo estamos escribiendo como potencia, esta raíz se puede escribir como potencia a la 1/2, es lo que tenemos acá. Entonces es la función sin derivar, evaluado en z igual a 0, 1, ¿no? Si z vale 0, 1 más 0, 1, raíz de 1, 1 nomás. Entonces ese sería el valor de la función. La primera derivada sería esto, ¿no? Baja la potencia, multiplicar a la variable,
la potencia menos 1, 1 medio menos 1, menos 1 medio. Esa es la primera derivada. Reemplazamos z igual a 0, 1 más 0, 0. 1 a la menos 1 medio, 1 elevado a cualquier potencia siempre es 1, ¿no es cierto? Por 1 medio, 1 medio. La segunda derivada baja a menos 1 medio a multiplicar a 1 medio, menos 1 cuarto por eso, menos 1 medio menos 1, menos 3 medios, ¿no? Por la regla de la cadena derivamos lo que está dentro del paréntesis, eso es 1 directamente. Bien, esta segunda derivada evaluada en 0, en z igual a 0, menos 1 cuarto. Y la tercera derivada lo mismo, baja la potencia, su potencia menos 1, regla de la cadena derivamos dentro la potencia, eso es 1, esta derivada evaluada en z igual a 0, 3 octavos. Bien, podemos seguir así hasta el infinito, ¿no? Pero solo necesitamos hasta la tercera derivada, ya incluso es de más ahí, porque ya sabemos que a partir de z elevado al cuadrado es despreciable. Y con la segunda derivada ya estaríamos en i igual a 2, ya estaríamos con la potencia z al cuadrado, ¿no? Bien, entonces reemplazamos todo eso en esa sumatoria que tenemos de Maclaurin, ¿no? Taylor, en su caso específico, en z sub 0 igual a 0, Maclaurin. Bien, entonces ahí derivamos. Para i igual a 0 hacemos más, para i igual a 1, para i igual a 2, para i igual a 3, etcétera, ¿no? Bien, entonces tendríamos esta ecuación. Para i igual a 0, todo saldría 1. Todo saldría 1 porque para i igual a 0 tendríamos 1 sobre 0 factorial. 0 factorial es 1. 1 entre 1, 1. Derivada 0 de la función sin derivar, evaluada en z igual a 0. Acá lo hemos calculado. La función sin derivar sería 1 también. Acá está. ¿No? Entonces, 0 por esta primera, sin derivar, la función sin derivar, 1 también, 1 por 1, 1. Z sub 0 vale 0, recuerden eso. Z elevado a la i, como i vale 0, z elevado a la 0, cualquier número elevado a la potencia 0, 1. Entonces, 1 por 1 por 1, entonces, por eso termina siendo acá 1, ¿no? Cuando reemplazamos i igual a 0. Bien, con i igual a 1, entonces tenemos este resultado de la sumatoria, ¿no? Entonces, bueno, acá lo voy a anotar. Era sumatoria desde igual a 0 hasta n, hasta el término que corresponda, 1 sobre i factorial, derivada iésima de la función respecto de z, esto evaluado en z igual a 0, directamente lo pondremos, por z menos z sub 0, como z sub 0 vale 0, entonces z a la i, ¿no? Ahora 1 sobre 1 factorial, 1 factorial es 1, 1 sobre 1, 1 nomás. Primera derivada, igual a 1, ¿no? Igual a 1, entonces primera derivada, que está evaluada en z0, es 1 medio, por eso está 1 medio acá, por z elevado a la 1, ¿no? Se sobreentiende que aquí hay un 1 en z, entonces z elevado a la potencia 1. Ahí está, 1 medio por z sería. Bien, seguimos a la siguiente, igual a 2, 1 sobre 2 factorial es 2, ¿no? 2 por 1, 2, entonces 1 medio, aquí está. La derivada segunda, evaluada en z igual a 0, menos 1 cuarto, está acá, menos 1 cuarto, por z elevado a la i, z elevado a la 2, porque en este caso i vale 2, entonces por eso z al cuadrado. Más i igual a 3, esto sería 1 sobre 3 factorial es 6, ¿no? 3 por 2, 6, por eso un sexto acá. Tercera derivada evaluada en z igual a 0, 3 octavos, acá está, y z elevado al cubo. Ahí está, ¿no? Bien, entonces si se dan cuenta, a medida que i vaya aumentando, la potencia de z también va a ir aumentando, ¿no? I1, la potencia de Z1, I igual a 2, la potencia de Z2, I igual a 3, la potencia de Z3, Z a la cuarta, Z a la quinta vamos a tener. Entonces, bien, ya pues haré a partir de acá esto. Entonces, todos los demás términos ya no nos interesan, porque como sabemos, volviendo a la variable original, cambio de variable que habíamos hecho, en vez de Z, delta X sobre H. Entonces, como acá tenemos Z cuadrado, entonces sería delta de X sobre H al cuadrado. Z cubo, delta de X sobre H al cubo. Entonces habíamos dicho que delta x sobre h al cuadrado ya a partir de ahí es despreciable. Entonces al cubo mucho más despreciable todavía. Y a pesar de que se divide acá entre un número mayor, 48, y a la cuarta más despreciable, a la quinta igual. Entonces a partir de este término ya no contribuye nada a la función. Entonces esto nomás sería lo que valdría en esta aproximación. Entonces es decir, 1 más delta x sobre h sobre 2, ¿no? Que sería por 1 medio. Bien, entonces esa raíz 1 más delta x sobre h se puede aproximar a este valorcito más simple de manejar. En acá ya no tenemos la raíz, que es más que todo es lo que lo complicaba más la ecuación. Entonces, raíz de 1 más delta x sobre h, por esas aproximaciones que hemos mencionado, se puede expresar como esta ecuación. 1 más delta x
sobre 2h. Entonces, la longitud final sería acá, recuerden, teníamos la raíz, 1 más delta x sobre h, entonces lo estamos cambiando por 1 más delta x sobre h, ¿no? ¿Dónde está? Aquí está, ¿no? Entonces teníamos acá la longitud final h raíz de 2, raíz de 1 más delta x sobre h. Entonces, en vez de esta raíz, estamos poniendo la aproximación 1 más delta x sobre 2h. Acá, ¿no? 1 más delta x sobre 2h en vez de la raíz. Es la longitud final, mucho más manejable, por supuesto. Bien, por lo tanto, la deformación longitudinal, el incremento en la longitud de la diagonal de ese cubo, longitud final menos longitud inicial, longitud final es todo esto, longitud inicial, ya lo hemos visto antes, h raíz de 2. Entonces, podemos ver que se van a simplificar acá. Si esto entra al paréntesis a multiplicar, h raíz de 2 por 1, h raíz de 2, y este es negativo, ¿no? O podemos factorizar. Bueno, aquí lo que he hecho es factorizar el término común, por eso acá me quedó esto, 1 más delta x sobre 2h, quitándole h raíz de 2, y de acá quitándole h raíz de 2 queda 1. Entonces acá lo mismo da, 1 y menos 1 se simplifican, y esto, como estamos viendo, justamente es la longitud inicial. Es la longitud inicial. Esa longitud inicial va a ir, está multiplicando acá, pasa al otro lado de la igualdad a dividir. Por eso lo tenemos acá en el denominador. Como hemos mencionado antes, 1 menos 1 se va, y lo único que queda en el lado derecho de la igualdad es delta de x sobre 2h. Entonces ahí está. La deformación unitaria longitudinal en esa diagonal que estamos estudiando es igual a delta de x sobre 2h. Ya lo estamos relacionando, una deformación longitudinal con esta deformación de corte, delta de x, ¿no? Bien, lo vamos a utilizar un poquito más adelante esta relación. Ahora estableceremos la deformación total que hay en el sistema. Esta deformación longitudinal total que hay en el sistema es la deformación longitudinal debido a la fuerza 1 más la deformación longitudinal debido a la fuerza 2, pero en el caso de la fuerza 2 es debido a su forma indirecta de deformarlo, ¿ya? Porque imagínense que F1 no existiera, ¿no? Que no está deformando acá. Y nosotros presionamos este cubo, pero por este lado, con F2. Con F2. Evidentemente, esta diagonal paralela a F2 se va a reducir de tamaño, ¿no? Se va a reducir debido a la presión que ejerce F2 justamente en esa diagonal. Se va a reducir de tamaño. Pero eso no es lo único, porque como de forma indirecta, lo que va a hacer es que se incremente esta otra diagonal amarilla, que es la que es paralela a F1. Eso es lo que va a conseguir también F2. No solo su diagonal paralela va a reducir, sino de forma indirecta va a incrementar la diagonal perpendicular a F2, ¿no? Que es paralela a F1, ¿no? Es el mismo caso que habíamos mencionado en el efecto Poisson, ¿no? Cuando aplicamos una fuerza a esta varillita, que la F deforma de manera directa a su longitud, lo va a incrementar, pero el diámetro del disco se va a reducir y el diámetro es perpendicular a la fuerza, ¿no? O lo contrario si es que aplicamos por compresión, ¿no? Si aplicamos compresión a ese cilindro, una deformación longitudinal por compresión, vamos a reducir la longitud de este disquito, de este cilindro, pero su diámetro se va a aumentar. ¿Por qué? Porque se va a hacer más grueso. Es lo que está ocurriendo acá. De forma directa, esta diagonal para F2, paralela a F2, lo estamos reduciendo con F2. Esa diagonal lo estamos reduciendo, es más pequeña. Pero de forma indirecta, la que es perpendicular a F2, lo estamos incrementando, ¿no? Lo que sería equivalente en este caso, la que es perpendicular a F en el cilindro es el diámetro, y el diámetro está volviendo más grande. Es perpendicular a F. Y en este sistema que estamos analizando, perpendicular a F2 es esta diagonal amarilla, ¿no? Es lo que está ocurriendo. Entonces, si solo existiera F2, se va a incrementar también esta longitud amarilla, esta diagonal amarilla. Pero debido a que también está actuando F1 también está deformando la longitud amarilla. Entonces, ambos están haciendo ese trabajo, ¿no? Tanto F1 como F2 están incrementando la longitud de esta diagonal amarilla. Entonces, la suma de la contribución de esas dos fuerzas es la deformación total longitudinal de esa diagonal amarilla. ¿Ok? Si solo estuviera actuando F1, claro, se deformaría, incrementaría su tamaño, pero no sería tanto como lo que generaría también F2. Ya, estas deformaciones L1, delta L2, prima, no son iguales, no son iguales, debido a que F1 actúa directamente sobre la diagonal y F2 actúa indirectamente sobre la diagonal.
Muy bien. Entonces, por eso prima lo hemos puesto acá, ¿no? Debido a F2, pero es indirecto, es una deformación transversal. Bien, todo dividimos entre L para justamente obtener la deformación unitaria longitudinal, que al final lo vamos a relacionar con esta primera ecuación que hemos encontrado, ¿no? Donde está la estrellita. Bien, entonces, antes de la deformación, L, recuerden, es la longitud inicial. Antes de la deformación, esa longitud inicial era la misma en todos los casos, porque como este era cubo, la diagonal paralela a F1 es la misma longitud diagonal paralela a F2, antes de la deformación. Claro, después cambia. La que es paralela a F1 se vuelve más grande y la que es paralela a F2 se vuelve más chiquita, pero antes de la deformación ambos eran iguales. Entonces, sirve para ambos eso, ¿no? Bien, para esta primera parte de acá utilizamos la ecuación de deformación longitudinal, ¿no? Fuerza sobre área igual a módulo de ion igual a delta L sobre L, esta de acá, para poder reemplazarlo. Delta L sobre L simplemente despejamos. Entonces el módulo de ion que está multiplicando pasa a dividir, y para este caso vamos a utilizar el de compresión, pero no aún, porque es indirecta. Esta es indirecta. Para pasar a forma directa, primero hay que utilizar la ecuación de Poisson, ¿no? Porque en el caso de F2 se nota, ¿no? Que es por compresión, porque esta longitud diagonal paralela a F2 termina reduciéndose. Por eso negativo vamos a utilizar en el caso de F2, y en el caso de F1 es por tensión, por eso vamos a utilizar positivo. Y como F2 actúa de forma indirecta sobre la diagonal paralela a F1, es una deformación transversal a F2, entonces por eso también vamos a utilizar la ecuación de Poisson, ¿no? Donde delta de L es la deformación paralela a la fuerza y delta de D es la deformación perpendicular a la fuerza. Muy bien, entonces de acá despejamos delta L1 sobre L y reemplazamos en esta primera ecuación, ¿ya? Y para esta segunda suma de acá, trabajamos primero con el coeficiente de Poisson. Primero hay que llevarlo a una deformación longitudinal. Ahora es transversal todavía esta. Entonces, reemplazando, tenemos eso de ahí. El módulo que estaba multiplicando pasó a dividir, por eso en el denominador. Y en este caso, nos cuidaremos un poco mejor. Recuerden, delta de D es la deformación transversal, lo que significa que sería delta de L2 sobre L. Y en esto que sería menos el coeficiente de Poisson, y este prima es la deformación transversal, delta de L 2' sobre L. De esa forma lo estamos trabajando. Ay, no, al revés, perdón. La longitudinal es esta, L2, ¿no? Que sería delta L sobre L, y D habíamos dicho que es la transversal, por eso es acá prima. ¿Ok? La transversal. Entonces, eso lo reemplazamos, por eso el negativo acá, ¿no? Negativo menos coeficiente de Poisson, era transversal antes porque tenía la prima, y como hemos utilizado la ecuación, entonces ahora es longitudinal. Ahora es longitudinal la deformación en el coeficiente de Poisson. Muy bien, ahora sí podemos utilizar acá, ya que es longitudinal, podemos utilizar la ecuación de deformación longitudinal, esta de acá, pero que en este caso es por compresión, por eso el negativo. Entonces, de esta expresión, despejando delta de L2 sobre L, entonces ion que estaba multiplicando pasará a dividir. Entonces, reemplazando acá tendríamos esto, ¿no? El negativo, porque ya sabemos que es por compresión, y el módulo de ion, perdón, que estaba multiplicando, pasó a dividir. Por eso acá lo tenemos en el denominador. Antes ya lo habíamos visto, estas dos fuerzas son iguales, sus magnitudes son iguales, y acá evidentemente estamos hablando de las magnitudes, porque esto es un esfuerzo, y al tratarse de un cubo, estas áreas A1, A2, todas las áreas de ese cubo son iguales también, solo que en este caso estas áreas son las efectivas, las que son perpendiculares a F1 y a F2, porque para una deformación longitudinal recuerden que el área de contacto debe ser perpendicular, no son las caras del cubo. Es decir, no sé si se nota acá en este gráfico, acá tenemos F1, esta área de acá vendría a ser A1. Bueno, acá ya lo he mencionado, ¿no? A1, esta área de acá. Porque si trasladamos este vector F1, vendría acá, ¿no? La misma dirección y el mismo módulo, y podemos ver que acá sí forma 90 grados con ese A1, para que sea una deformación longitudinal. Esa sería la área efectiva A1. Y el área efectiva A2 es, si se dan cuenta, esa área está formada por esta diagonal y este lado, ¿no? Ese es el área A1.
Y lo mismo sería en el caso de F2. El área efectiva sería este lado de acá, estas aristas, conformado por esta diagonal. Bueno, en esta gráfica no se ve muy bien. Ese sería el área A2, que es perpendicular a F2. Antes de la deformación, ambas áreas son iguales, antes de la deformación. Por supuesto, después cambian, pero son iguales antes. Al tratarse de un cubo, por supuesto, son iguales. Entonces lo factorizamos. F1 y A1, como son iguales en magnitud, entonces lo factorizamos. Se trata del mismo material, ¿no? Ese mismo cubo. Entonces el módulo de ion es el mismo, por eso también se lo ha factorizado. Entonces de la factorización nos queda 1, menos por menos más, y el coeficiente de Poisson. Y esto justamente lo que tenemos acá, F1 sobre A1, es el esfuerzo que hay en nuestro sistema. Bien, como antes habíamos mencionado, ¿no? A1 igual a A2. Por lo tanto, de la ecuación donde lo habíamos dejado la estrellita, donde está acá, ¿no? Esta expresión ahora sí vamos a utilizar porque lo que hemos hallado es la deformación total sobre la longitud inicial. Entonces, esta relación utilizamos delta L sobre L, pocas palabras, y las reemplazamos acá, ¿no? ¿Dónde está? Aquí, ¿no? Delta L sobre L está acá, y en vez de eso lo hemos reemplazado delta X sobre 2H. F1 sobre A1 vendría a ser el esfuerzo del sistema, en el denominador el módulo de ion, 1 más el coeficiente de Poisson. Ahí está, es lo que tenemos. Es decir, acá despejando el esfuerzo, módulo de ion pasa a multiplicar y este paréntesis pasa a dividir. Lo tendríamos de esta forma. Y si la comparamos con una deformación de corte, acá lo voy a escribir, una deformación de corte es de esta forma: fuerza sobre área, módulo de corte, delta X sobre H. Podemos ver que hay mucha similitud, porque acá fuerza sobre área es justamente el esfuerzo que tenemos acá. Tenemos delta X sobre H, y acá tenemos una constante S, que es el módulo de corte, y acá tenemos otra constante. Todo esto es una constante, porque ion es una constante, el coeficiente de Poisson también es una constante, y estos números, por supuesto, son constantes. Así que todo esto en su conjunto, toda esta operación matemática, también es una constante, que vendría a ser S, el módulo de corte, ¿no? Bien, ahí está, la comparación más clara está acá, ¿no? Entonces, S, que es esa constante, el módulo de corte, tendría que ser toda esta constante, por comparación, que es la combinación de distintas constantes, ¿no? Que al final es una constante igual. Es decir, el módulo de corte sería igual al módulo de ion sobre 2 veces 1 más el coeficiente de Poisson. Y ahí está la relación que tiene el módulo de corte con ion y Poisson, ¿no? Es suficiente conocer de un material el módulo de ion y el coeficiente de Poisson. Con esta ecuación podemos conocer su módulo de corte, sin necesidad de hacer algo experimental para saber cuánto es, ¿no? Y lo mismo que habíamos visto, el módulo volumétrico. Bien, formulitas que los encuadramos en rojo para utilizarlas si es necesario en un problema. Ahí está la relación. Bien, como tareita, para acá, para la clase, porque tenemos bastante tiempo, va a ser demostrar que el coeficiente, demostrar matemáticamente, ¿ya? Que el coeficiente de Poisson solo puede tener valores entre -1 y 0.5. ¿Ya? Y eso a partir de los siguientes hechos demuestren, jóvenes. Tanto el módulo de ion como el coeficiente, el módulo de ion, módulo de corte y módulo volumétrico siempre son positivos. Que sean negativos implicaría que cuando yo estiro una liguita, por ejemplo, si esta liga tiene un coeficiente de un módulo de ion negativo, cuando lo estire, en vez de estirarse, esta liguita se haría más pequeña. Mientras más lo jale, más pequeña se haría y más gruesa, ¿no? De menor longitud y más grueso, mientras más lo estire. Y si decido comprimirlo, se haría más largo y más delgado, ¿no? Físicamente no existe todavía un material que actúe así, ¿no? Un módulo volumétrico negativo implicaría que cuando yo le aplique un incremento de presión a un cuerpo, a cualquier cuerpo, este en vez de encogerse, ¿no? A mayor presión, en vez de encogerse, se expandiría, ¿no? Le aumento la presión, en vez de encogerse, se expande. Y yo cuando reduzco la presión de este cuerpo, en vez de expandirse, se comprimiría, ¿no? Así es como actuarían algunos cuerpos que tendrían módulos de elasticidad negativos, ya sea módulo de Young, módulo volumétrico o módulo de corte. Bien, aún no existen materiales así. Puede que alguien invente algún material así, pero no hay aún.
por lo que significa que estos módulos siempre son positivos, mayores que cero, ¿no? Mayores que cero. Entonces, si de alguna manera aquí en el denominador tendríamos un número negativo, ya que sabemos que Young siempre va a ser positivo, si de alguna manera en este denominador genera un número negativo, entonces más por menos va a dar menos, y vamos a tener como consecuencia un módulo de corte negativo. Y lo mismo en este caso, Young ya de por sí siempre es positivo, pero si de alguna manera en el denominador, como el resultado de una operación, tenemos un valor negativo, va a dar como consecuencia un módulo volumétrico negativo. Entonces, lo que significa que estos denominadores siempre deben ser positivos. De lo contrario, estamos con un módulo de elasticidad que no corresponde a ningún material todavía, porque ningún material se ha inventado con esas características. Y dudo mucho que lo hagan próximamente. Entonces, ambos denominadores deben ser positivos. Eso es su punto de partida, jóvenes, ¿ya? Es decir, 2 por 1 más coeficiente de Poisson mayor que 0, y este otro de acá, 3, 1 menos 2 coeficiente de Poisson mayor a 0, ¿no? Entonces, esas son las ecuaciones que deben combinar nomás, que deben combinar para llegar a una expresión de esta naturaleza. ¿Ok? Acá también lo anotaré. No, por hechos físicos podemos concluir eso, ¿no? Tienen que ser positivos ambos, porque de lo contrario tenemos un material bastante raro. Entonces, tenemos estas dos expresiones, hagan un trabajo matemático, combínenlas para poder conseguir, ¿no? Trabajenlas con ambas, no es necesario combinarlas, sino trabajarlas un poco para llegar a la conclusión de que el coeficiente de Poisson matemáticamente solo puede tener valores entre menos 1 y 0.5, ¿no? Bien, no se ha encontrado ningún coeficiente de Poisson de un material con coeficiente de Poisson negativo. Físicamente se ha visto que van entre 0 y 0.5, pero la matemática incluye un rango de valores negativos. Ya, bien, es esa partecita, demuestren como tarea para la clase hasta las 5:15, jóvenes. Enseguida publico esa tarea. Ok, muy bien, hasta ahí sería la teoría, jóvenes. ¿Tienen alguna pregunta o alguna observación?